poder estudiar su palabra y poder conectarnos. Y vamos a continuar con nuestra serie sobre la iglesia. El día de hoy vamos a hablar de la iglesia local. Este va a ser nuestro tema. Y antes de comenzar, vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios, si este fuera nuestro último día, podríamos nosotros estar felices, Señor, de haber compartido este tiempo como iglesia, como hermanos, y compartirlo, Dios bendito, de la mejor manera. No solamente disfrutando un tiempo de interacción, sino disfrutando de tu presencia. Te pedimos, Padre bendito, que llenes este lugar, pero sobre todo cada corazón con tu Santo Espíritu. Te bendecimos, Padre. Señor, te alabamos, Señor Jesucristo, agradecidos por tu sacrificio poderoso, extraordinario. Dios, que nos permite, Señor, haber sido perdonados y salvados de todos nuestros pecados. Señor, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, alumbre nuestro entendimiento y que nuestra vida sea transformada por medio de la operación de tu Espíritu. Señor, capacítanos para llevar estas buenas noticias a todos los lugares donde tú nos lleves, en el diario vivir, en el día normal, cotidiano, pero también, Señor, en esos momentos especiales, en esos momentos donde podríamos pensar que estamos tal vez en las vacaciones o en algún otro lugar. Poder, Señor, también pensar que aún allí, Dios, es importante hablar de tu Hijo Jesucristo y de la salvación tan hermosa que nos han concedido. Señor, gracias te damos por esto y te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre la iglesia local. Hemos estado viendo, Dios usa principalmente en la carta a los Corintios una analogía, hace una comparación para que podamos nosotros entender claramente al usar esta analogía de la iglesia comparada con un cuerpo humano, para poder entender la relación que debe haber entre los creyentes y nosotros como iglesia, aún los unos con los otros, con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia como un cuerpo compuesto de creyentes y Jesús, nuestro Señor, como la cabeza de la iglesia. ¿Cuál es la función? Y sobre esto vamos a comenzar a hablar. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Qué función debe cumplir la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? Bueno, para recordar la definición de la iglesia, dice un diccionario bíblico que es la comunidad de fieles creyentes de los cuales Jesucristo es la cabeza. Estamos separados del mundo para servir a Dios a través de las épocas o las edades. Las Escrituras hacen este énfasis en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y la enseñanza bíblica es que el cuerpo de Cristo somos una unidad corporativa. No somos una unidad solitaria o individual. La iglesia no son individuos aislados. La iglesia no son personas solitarias, apartadas y lejanas una de la otra, confiando en que su comunión personal con Dios es suficiente para cumplir con el propósito que Dios ha establecido en la vida de cada creyente. Dios, no uno, no es una filosofía humana,
no es una idea humana, lo encontramos desde el Antiguo Testamento en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, funcionando como una unidad, pero ya desarrollado este concepto de iglesia a partir del día de Pentecostés. Entonces vamos a ir analizando a través de los siguientes pasajes cómo es que se desarrollan las funciones de la iglesia. El propósito. ¿Cuál es el propósito en esta clase? Aprender la realidad de vida que había en la iglesia en la antigüedad. No quiere decir que la iglesia de Jerusalén, lo que mucha gente dice la iglesia del primer siglo, fuera perfecta. No. Vamos a ver las cosas buenas que entendieron ellos y que vivieron ellos y que dieron el resultado de glorificar al Señor Jesucristo, de extender el reino de los cielos. Eso es lo que vamos a aprender, con el propósito de poder imitar esa forma de vivir, de manera que glorifiquemos a Dios. Todos cuando llegamos a Cristo, entramos en una historia de búsqueda. Siempre en el mundo, cada uno de nosotros tuvo el deseo de pertenecer a un grupo, de ser parte de algo. Cuando venimos a Cristo, quedamos fuera del mundo y le damos gracias a Dios por eso. Y no quiere decir que sea trágico, que sea malo. Es bueno, pero muchas veces nos quedamos y nos sentimos como solos, como aislados. La realidad es que esta búsqueda es de poder entender, asimilar lo que es el reino de los cielos, lo que implica ser ciudadanos de otro reino viviendo en este mundo. Es como si nosotros, podemos entenderlo así, como si nosotros fuéramos de otro país, fuéramos ciudadanos de otro país, pero estamos viviendo en este país. Tenemos que aprender sin perder nuestra identidad, sin corromper nuestra moral, sin ofender a nuestro gobierno, a nuestro rey. Tenemos que vivir de una manera que honremos a nuestro rey, que seamos de bendición para el reino, pero en el lugar donde estamos habitando. Creo que es una muy clara comparación para poder entender esto. ¿De qué se trata vivir en el reino? El Señor habla de dos cosas sobre las cuales se basa toda la relación en la iglesia, el reino de los cielos. Y la primera es el amor que tengamos por Dios, por el Padre, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. La segunda es la relación que tengamos de amor con las personas. Vivir como ciudadanos del reino, o ser parte del reino de los cielos, implica que también no solamente tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, sino que Dios nos ha concedido su poder, que Dios nos ha concedido su victoria y que podemos vivir una vida abundante, una vida bendecida, bendita, una vida exaltando a nuestro gran Rey que es el Señor Jesucristo. Todo comienza, como dijimos, hace 2000 años, cuando el Señor asciende al cielo y nos envía, nos concede, nos da al Espíritu Santo. Comienzan a suceder cosas extraordinarias. Comienza a haber miles de personas que vienen arrepentidas a los pies del Señor Jesús. Son personas no solamente justificadas, son personas que después de recibir la justificación, de ser declarados justos por Dios, son personas que son restauradas y guiadas por medio de las enseñanzas del Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Es hermoso oír, no sé si, ahorita espero que podamos imaginarlo.
escuchar cómo vivían las personas diferentes. Había, como en la carta a los Filipenses le escribe Pablo, había diferencias entre creyentes muchas veces, sí había situaciones, pero esos eran algunos casos. La generalidad es que la iglesia estaba entregada a buscar cada día glorificar a Cristo, cada día dar a conocer a Jesucristo, cada día mostrarse ayuda, mostrarse amor, mostrar unidad entre ellos. Y de eso es lo que vamos a ir tratando. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, verso 42 al 46. Es uno de los pasajes más conocidos cuando hablamos sobre la iglesia. Voy a darle lectura en la Nueva Traducción Viviente. Los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y vamos a analizar este pasaje, que es el pasaje central. Dice, lo vamos a ir viendo las palabras que aparecen en la Reina Valera 60. Dice la Biblia que perseveraban. Esta palabra perseverar, los términos griegos los voy a omitir porque no creo que los puedan alcanzar a apuntar, no los conocen, pero significa anhelar, asistir asiduamente. Es decir, eso de perseveraban no es que iban solamente el día del Señor o el primer día de la semana, que sabemos que es el domingo, sino que dice perseveraban, asistían, estaban asiduamente, constantemente, continuamente, se estaban reuniendo. Dice, perseveraban ¿en qué? ¿Se reunían para qué? No solamente era para tomar un café, para compartir el pan, para cenar, sino lo primero de lo que habla la Biblia, dice en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina aparece muchas veces en la Biblia y esa palabra griega significa instrucción o un acto de enseñanza. Y voy a leer como referencia un par de versos. Ahí en Hechos 13:12. Hechos capítulo 13, verso 12. Dice, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza. La Reina Valera 60 dice, de la doctrina acerca del Señor. Entonces son enseñanzas, y las enseñanzas ¿de qué se trataban? No se trataban de bonitos consejos, no se trataban de ejemplos de la vida, se trataba de la enseñanza de quién era Jesús, de la obra de Jesús, de cómo había vivido nuestro Señor Jesús. Ahora vayamos a Juan capítulo 7, verso 16. Eso es lo que enseñaban y para eso se reunían en la iglesia de Jerusalén. Juan capítulo 7, verso 16 y verso 17. Dice así, así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Está enseñando en este pasaje en el templo. Y se acuerdan ustedes, siempre lo estaban cuestionando y estaban diciendo de dónde sacas esas enseñanzas y a qué escuela rabínica asististe y tú con qué autoridad enseñas. Recuerden todo esto.
Y entonces el Señor les habla usando esta palabra: mi doctrina, mi enseñanza, mi mensaje no es mío, sino de parte de Dios quien me envió. Y dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta, sabrá, comprobará si la enseñanza, lo que yo enseño, proviene de Dios o es una enseñanza personal, es una enseñanza mía. Entonces dice Hechos, regresando a Hechos, que las personas perseveraban o se mantenían constantes en las enseñanzas o en las instrucciones de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban acerca de nuestro Señor Jesucristo. La comunión. Perseveraban en la enseñanza y en la comunión. La comunión, bueno, esa palabra es un poquito más común, es la palabra koinonía. Significa sociedad, interacción o compañerismo. Viene de una palabra que es koinos, con K, y significa común compañerismo. Es la participación que uno tiene de cualquier cosa. Es decir, si partimos un pastel entre 10 personas porque es cumpleaños de alguno de nosotros, lo que vamos a hacer es hacer una repartición igual para cada uno de nosotros. Y estamos entonces teniendo participación. A eso se refiere. Voy a leer Gálatas 2:9. Ahí en tu casa, por favor, subraya o apunta por lo menos las citas. Sería bueno que las leyeras conmigo. Dice así, Gálatas 2:9. Dice: de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Está hablando de que se dieron la mano en señal de que cada uno tenía una parte dentro del ministerio. Los primeros tres, Santiago, Pedro y Juan, para los judíos, y el apóstol Pablo y Bernabé para los gentiles. Voy a leer 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Primera carta a los Corintios 1, 9, que dice así: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo. ¿Está hablando de qué? ¿Qué está diciendo? Para que participemos, tengamos comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces la comunión, esta comunión de los santos, era compartir con conciencia cuando celebraban la Cena del Señor a través de los emblemas o de los símbolos o de los elementos, compartir o recordar que ellos eran parte de Cristo por medio de la comunión, por medio de la Santa Cena. Entonces, ¿por qué se mantenían unidos? ¿Cuál era el centro de esta unidad dentro de la iglesia? La misma que debe ser hoy. La unidad dentro de la iglesia se da porque somos parte de Cristo, porque todos hemos sido salvados por la obra de Jesucristo, por la sangre de Cristo. La realidad es que si nosotros entendemos esto y vivimos en este sentido, si todos, como dice Efesios, llegamos a la unidad de la fe, muchísimas situaciones equivocadas se podrían hacer a un lado y la iglesia podría vivir con eficacia, cumpliendo su ministerio y dando gloria a Dios. La realidad es que el pecado, la carne, ha causado muchísimos conflictos, muchísimas divisiones, muchísimas cosas dentro de la iglesia. El egoísmo, la envidia,
el orgullo, el buscar ser siempre el que mandan, el que gobierna, el que dirige, el que tiene influencia, el que tiene todo se trata de poder, se trata de conveniencias, y por eso es que hoy vemos que la iglesia está cayendo en esa frialdad que habla Apocalipsis, en las cartas que el Señor le dice a Juan que escriba para las diferentes iglesias de toda la región de Asia. Dice que perseveraban también en la oración. La palabra oración significa literalmente adoración u oración ferviente a Dios. Y podríamos mencionar, esta palabra aparece en Efesios capítulo 6 verso 18, cuando dice el apóstol Pablo que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que vivamos orando con toda oración y ruego en el Espíritu. También en Filipenses el apóstol Pablo escribe que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios nuestras oraciones, nuestros ruegos fervientes a Dios. Y primera de Timoteo 2 dice que manda a todos los hombres, el apóstol Pablo escribe que manda a todos los hombres en todo lugar que oren levantando manos santas, orando por todos los hombres, principalmente por los que están en eminencia, por los que están en autoridad. Entonces esta palabra de oración habla de esto, de un ruego ferviente. En Santiago capítulo 5 verso 17, lo voy a leer, aparece esta misma palabra. Y en algunas traducciones se traduce como rogó con oración. Es un modismo bíblico, ¿sí? Cuando se usa esta palabra. Santiago capítulo 5 verso 17 dice Santiago hablando sobre la oración. Recuerdan, es una historia que dice que el apóstol Santiago era un hombre conocido, se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, un hombre estudiado, un hombre conocedor de las leyes judías, celoso, pero se convierte en un hombre de oración y llega a ser el hombre con más autoridad dentro de la iglesia, y escribe estas palabras. Dice, voy a leer desde el verso 16 la parte B. Santiago 5:16, la parte B dice así: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es una afirmación, es un indicativo, es una declaración. La oración ferviente, el ruego ferviente a Dios de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y hace una referencia, da un ejemplo acerca de Elías. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y toda la tierra comenzó a dar cosechas. Si ustedes recuerdan, esta historia es hermosa, aparece en el libro de los Reyes, y dice la Biblia que Elías comienza a orar y a orar para rogar por la lluvia. Y dice que abre los ojos y no hay nada. Y entonces vuelve a regresar, se vuelve a postrar, está orando y le dice a su criado otra vez, ve a ver si ya viene lluvia. Y lo hace así 7 veces. Y hasta la 7ª vez es que regresa el criado y dice, se ve a lo lejos una nube como la palma de mi mano. Y dice, entonces ve y avisa al rey Acab que viene la lluvia. ¿Qué es lo que podemos entender? Que perseveraba la iglesia, perseveraba en la oración. Es cierto, tenemos grupos de oración, buscamos siempre estar intercediendo los unos por los otros. Todos sabemos que cuando hay una necesidad inmediatamente podemos subir nuestra petición y podemos comenzar a rogar por nuestros hermanos en la fe, las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, que Dios ha puesto a nuestro lado en este tiempo. Pero lo que enseña este pasaje de Santiago es que no fue una oración pequeña, una oración simple. Habla de una oración que lleva ímpetu, una oración que lleva intensidad,
una oración que lleva fuerza, una oración que habla de fe, de ruego, de necesidad. Eso es muy interesante. Otra vez, la oración ferviente de una persona justa tiene, dice, mucho poder y da resultados. No es cuestionable el resultado. La realidad es que muchas veces nuestras mentes, nuestros corazones han quedado envenenados por una teología ambigua, por dejarnos llevar, dice la Biblia, por vientos de doctrina. Hoy me dicen esto, hoy me dejo llevar por esa enseñanza, mañana me dan otra enseñanza y me dejo llevar por otra. Y así hay gente que vive y vive dejándose llevar por diferentes tipos de enseñanza. Veamos qué dice la Biblia. La oración del justo puede mucho, dice la Reina Valera 60. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Elías oró y Elías rogó y rogó. Si Elías se hubiera parado y hubiera dejado de orar la primera vez, la segunda, la tercera, la sexta vez, tal vez no hubiera sucedido nada. Pero no se levantó, no dejó de orar hasta que Dios respondió esa oración. Necesitamos orar con fe, no orar solamente tratando de disculpar a Dios por mi falta de fe. Mira, Dios, yo te pido, pero si es tu voluntad, porque si acaso tú quieres, y entonces pues más es más una oración de incredulidad, de duda, de no conocer el corazón de Dios, de no conocer al Dios de la Biblia, que lleva a orar muchas veces así. Es cierto, el Señor Jesús decía, hágase tu voluntad, y oraba el Señor conforme a las necesidades. Eso es lo que nos enseñó, pero nos enseñó siempre a orar con fe, a pedir con fe, y esa es la forma en la que oraba la iglesia en el primer siglo. Por eso había poder, por eso había maravillas. Había tres cosas que distinguían en los versos que leímos, tres señales distintivas. Había generosidad en la iglesia, había generosidad, desprendimiento. Dice la Biblia que nadie decía, esto es mío y es mío y pues a ver cómo le hacen ustedes. Dice que todos compartían y eso es lo hermoso. ¿Y qué es lo que podemos compartir en la iglesia hablando de la generosidad? Podemos compartir lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio Dios? Hablemos de cosas espirituales. Dios nos dio perdón. Entonces, ¿qué debemos compartir dentro de la iglesia? Perdón. Perdonarnos. Dios nos dio amor. ¿Qué debemos de compartir en la iglesia? El amor que Dios ha tenido por nosotros. Ese amor tenerlo por las demás personas. La compasión, la misericordia. ¿Qué otra señal distintiva? Ya la mencioné. Ya hicimos un ejemplo. La oración. ¿Qué otra señal distintiva había en la iglesia del primer siglo? Resultado de la comunión entre los santos, de la comunión con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración. Había poder. La iglesia vivía con poder, de manera que las aflicciones no los derrumbaban, sino que los llevaban a mayor intensidad, los llevaban a predicar con más fervor, a hablar de Cristo, estar siempre pendientes, siempre listos para predicar. Entonces, voy a avanzar. Dice, ¿qué encontramos en la iglesia local para poder funcionar? Encontramos Efesios capítulo 4, verso del 11 en adelante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos cinco ministerios, cinco diferentes ministerios de servicio dentro de la iglesia. Ministerios que ocupan puestos de autoridad. Ajá, eso es cierto. ¿Qué eran los apóstoles? Delegados, podría decirse. Enviados, embajadores, personas que iban como embajadores representando el reino de Cristo para anunciar a las personas lo que su rey, lo que su Señor, lo que su Dios tenía como un obsequio, invitando a cualquier persona de cualquier nacionalidad a ser parte de ese reino, a poder adquirir su membresía, por decirlo así, a través del arrepentimiento, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Los profetas. En el Antiguo Testamento sí era la profecía, se enfocaba mucho en en hablar sobre cosas futuras. Pero en el Nuevo Testamento la palabra profeta significa un orador inspirado, alguien que habla inspirado, movido, guiado, motivado por el Espíritu Santo. Evangelistas, personas, predicadores de buenas noticias. Los cristianos somos anunciantes, somos voceros de buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que Dios ha concedido el perdón de los pecados a los que se rindan delante de Jesucristo por medio del arrepentimiento y de la fe en la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz por medio de su muerte y resurrección. Los profetas, ¿cuál es el oficio de los pastores? Cuidar, guiar y alimentar. Esa es la realidad. A veces se cuestiona se cuestionan muchas cosas, ¿no? Que el pastor y mucha gente ostenta un título sin realmente conocer o llevar a cabo lo que la Biblia habla de un pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Es cierto que el Señor Jesús era Dios y nosotros somos hombres, pero lo que nos enseñó el Señor Jesús era a cuidar de las personas. A veces las personas no quieren dejarse cuidar, está bien, ese es su asunto. Nuestra responsabilidad es cuidar de las personas. ¿Cómo se cuida de las personas? Advirtiéndoles de Hebreos capítulo 3 sobre el engaño del pecado, el endurecimiento que el pecado trae, la destrucción y la ruina que el pecado trae, principalmente la idolatría, también la incredulidad. La Biblia habla en Hebreos y dice que el pueblo de Israel no entró en su reposo por causa de su incredulidad. Y quedaron postrados y murieron en el desierto y no entraron en esa tierra prometida por la incredulidad. Guiar. El buen pastor, el pastor guía. ¿A través de qué? A través de la instrucción de la Biblia, a través de la consejería, a través del buen ejemplo, y alimenta por medio de instrucción solamente basada en la Biblia. No se trata de presentar un tema, no se trata de explicar alguna cosa, no se trata de dar historias personales, de hablar: yo me acuerdo, yo era niño, yo me acuerdo. A nadie le cambia la vida dar nuestras ideas, nuestras explicaciones, nuestras historias. A veces a las personas les gusta así los ejemplos, a veces a las personas les gusta que les hagamos ejemplos así casi con manzanas, y no es malo, pero lo único que cambia la vida y lo que impacta la vida y lo que transforma la vida es la palabra de Dios. Las ilustraciones cuando predicamos deberían ser basadas en la palabra de Dios. No en ejemplos de es como si yo hiciera esto, pero y entonces pasara esto. Eso son cosas bonitas, pero el poder transformador está en la palabra de Dios. Y maestros, aquellos que Dios ha concedido la capacidad de instruir o de enseñar, de hacerles accesible el conocimiento a las personas. ¿Para qué Dios dio estos 5 ministerios? Es que estorba esta caja. Perfeccionar a los santos, la palabra catartismos, que significa completar, reparar, ajustar, hacer apto, restaurar, unir. Esta palabra se usa en Mateo capítulo 4, el verso 21, cuando dice la Biblia que Juan, Jacobo y su padre Zebedeo estaban remendando las redes. Entonces los ministerios sirven para ajustar, sirven para ser aptos, sirven para unir, sirven para reparar, restaurar a las personas dentro de la iglesia. La obra del ministerio, las labores que se hacen por causa, que se hacen en nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra ministerio, la palabra de servicio, la palabra diaconía. Esta palabra aparece también en Hechos capítulo 6.
Dice Efesios que para la edificación, y este es un término de arquitectura, para construir, para edificar, para dar crecimiento. ¿Cuál es el objetivo final del ministerio cristiano? Entonces, que lleguemos, que alcancemos la unidad, que podamos ser unánimes. ¿Qué significa ser de un solo ánimo? Fe. La unidad de la fe. La palabra fe que tiene que ver con una persuasión, con tener una convicción interna, una convicción moral, una convicción espiritual de la veracidad de Dios. Creer en su palabra, confiar en Cristo para salvación. Y esto se logra mediante Dios nos convence a través de su palabra. No es solamente leer la Biblia, es que Dios nos convence, nos da argumentos, y esos argumentos tienen el poder del Espíritu Santo para operar en nuestras vidas. Este término lo usa el apóstol Pablo cuando dice, estando persuadido, estando convencido de esto. La palabra peizo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, para que todos lleguemos a la unidad del conocimiento. Esa palabra significa un conocimiento total, un conocimiento completo. Esta palabra se usa mucho en las epístolas de la cárcel y habla de poder llegar a tener un conocimiento cada vez más intenso, más grande acerca de Dios. Pregúntate a ti mismo. ¿Crees que tu teología es suficiente para la vida que estás viviendo? ¿Ha sido suficiente tu teología? ¿Qué es la teología? El conocimiento de Dios. ¿Tu teología es suficiente para poder vivir a la manera de Cristo, para poder vivir en la victoria que Dios nos ha concedido en la Biblia? Yo creo que si volteamos y vemos alrededor y nos vemos en un espejo, podríamos decir, no es suficiente. Y de ahí para arriba pensar en cómo se comporta, cómo funciona la iglesia, cómo está el mundo y cómo es que experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tanto del poder de Dios hay en nuestras vidas? El apóstol Pablo decía a los corintios que el reino de los cielos no consistía en palabras, sino consistía en poder. Podemos hablar mucho, podemos decir muchas cosas, pero ¿qué tanto del poder de Dios está operando en nuestras vidas? Dice que todos lleguemos y que podamos ser perfectos y podamos llegar a la estatura, a la plenitud de la estatura del varón perfecto, conforme a Cristo. ¿Y qué significa esto? Que podamos estar madurando, estar completos, alcanzar la madurez mental, espiritual y en carácter. Eso es lo que la iglesia debe cumplir, lo que la iglesia debe alcanzar. El apóstol Pablo pedía que oraran por su ministerio. Constantemente le estaba diciendo a las personas que oraran por él, que oraran para que Dios abriera oportunidades para que se pudiera predicar el evangelio. Bill Graham dice lo siguiente: cada cristiano debe escoger su iglesia porque está convencido que dentro de su estructura particular él encontrará las más grandes oportunidades para el crecimiento espiritual. Entonces es una responsabilidad de cada uno escoger la iglesia en donde yo esté convencido que dentro de su estructura, dentro de ese organismo, esa organización, puedo encontrar las mejores oportunidades para crecer espiritualmente. Encontrar
dentro de la iglesia las más grandes satisfacciones a nuestras necesidades y también la más grande o las más grandes oportunidades para ser útiles para el servicio de aquellos que están a nuestro alrededor. No se trata de que yo pueda recibir bendición y crecimiento. Se trata de que también pueda yo servir y ser útil para el crecimiento de otras personas. Como dijimos al principio, hubo muchos malos ejemplos en la antigüedad. La iglesia no fue perfecta. La iglesia caminó en amor, la iglesia creció porque había unanimidad, la iglesia creció porque había poder, la iglesia creció porque el Espíritu Santo llenaba, movía, guiaba, controlaba. El Señor Jesucristo era el centro de todo. La gloria la recibía solamente el Señor Jesucristo. Pero a pesar de todo esto, encontramos malos ejemplos dentro de la iglesia. Encontramos a un matrimonio que se dieron cuenta que pues de alguna manera podían experimentar influencia, tener un favor, tener una autoridad. Buscaron su conveniencia. Era Ananías y Zafira. Y la forma que ellos pensaron, y esto es muy fuerte, para lograr esa influencia, es como hoy parece en los partidos políticos, fue intentando comprar el favor de la gente y el favor de las autoridades a través del dinero. Ellos fueron y vendieron, hicieron un negocio, vendieron una propiedad, dice la Biblia. Entonces decidieron guardar algo para ellos y fueron y presentaron su ofrenda ante los apóstoles. Antes de esto, ellos habían visto cómo Bernabé había hecho esto, había vendido todo y se lo había entregado a los apóstoles. Bernabé cobró renombre dentro de la iglesia. De hecho, lo encontramos después acompañando y siendo consiervo con el apóstol Pablo y siendo un gran hombre de Dios. Ananías y Zafira entonces aspiran a ese lugar de influencia, a ese lugar de honor. Y dice la Biblia que van y entregan el dinero y lo ponen delante del apóstol Pedro y esperaban que entonces la iglesia quedara admirada y empezaran ellos a ser ya autoridades y personas influyentes. Pensaban que los apóstoles les iban a conceder seguramente un lugar de honor, un lugar especial. La realidad es que el resultado fue totalmente contrario. Recordamos, acabaron muriendo porque ofendieron al Espíritu Santo. Encontramos que esto causa heridas fuertes dentro de la iglesia. Dice que Dios usó este gran pecado para traer temor al corazón de los creyentes. Encontramos también en otro caso como la religiosidad, como una actitud hipócrita, el querer quedar bien, el querer aparentar justicia, el querer quedar bien en todos lados, con todo el mundo. Dice que el apóstol Pedro, narra el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro y Bernabé y algunos otros comían con los gentiles cuando llegaron a visitarlos y convivían con ellos, estaban en un mismo lugar, en una misma mesa, pero cuando llegaron los judíos, en ese momento Pedro se alejó de los gentiles y ya no quiso volver a comer con ellos por guardar su lugar y su testimonio con los judíos, de manera que fue reprendido por el apóstol Pablo. La hipocresía, la falsedad, una falsa santidad, una falsa apariencia, definitivamente daña la estructura o daña la iglesia. No se trata de ser cínicos, se trata de ser genuinos, de ser reales. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Es horrible llegar al punto de poder darse cuenta de que uno puede estar
mucho tiempo con algunas personas y nunca, nunca, nunca haber sido realmente una amistad, una relación. Es terrible que muchas veces puede uno ver que en el mundo puede haber gente con más amistades que dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por causa de la hipocresía, por causa de la apariencia, por causa de querer guardar y quedar bien y mantener un estatus a costa de lo que sea. Y por último, dentro de cosas que dañan a la iglesia, definitivamente es el amor por el mundo. Un hombre que acompañó a Pablo, que Pablo dio testimonio de su servicio, de su compañía, y que estuvo caminando algún tiempo ocupando ya un lugar de eminencia. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando de él, dice que lo abandonó, que lo dejó solo cuando estaba Pablo preso, y dice, amando más al mundo. A lo largo de la Biblia encontramos que Dios dice que el que ama se vuelve amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y dice el apóstol Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y lo que hizo Demas fue amar al mundo. Amó tanto al mundo que abandonó su ministerio, dejó a su maestro y se apartó de la fe. Podemos darnos cuenta cómo las iglesias están carentes de poder, están carentes de crecimiento, de madurez, de fortaleza, por causa de su vida mundana. Vemos a un cristiano y vemos a un no cristiano y son exactamente iguales. Y no podemos decir que iguales porque los que no conocen al Señor Jesucristo por lo menos no son mentirosos e hipócritas. Ellos viven en el pecado y esa es la forma en que viven por su naturaleza. Pero aquel que ha recibido a Cristo, aquel que ha sido regenerado por el Señor y vive de esa manera y vive cuestionando la santidad y vive siempre buscando rebajar y diluir la santidad, eso es algo que ha dañado al mundo. El decirle a una persona, eres libre de hacer lo que quieras porque a final de cuentas nadie puede cuestionar tu forma de vivir y concederle esa libertad para que caiga la persona inmadura en libertinaje. Eso lo va a juzgar Dios. Dios no nos permite hacer esto. Decía el apóstol Pablo que si algo causa tropiezo a mi hermano, yo debo de apartarme de eso. Entonces debemos de tener cuidado y debemos de considerar nuestra vida, debemos de considerar qué tanto estamos honrando o estamos consagrados a Dios. Entonces la enseñanza es que la auténtica comunión se basa en dar y recibir los unos a los otros. Dar y recibir. Podemos compartir todo, compartir nuestras posesiones, compartir del amor de Dios, compartir la palabra de Dios. Es hermoso estar comiendo y hablar de lo que Dios nos enseña, hablar de las cosas que Dios nos ha permitido experimentar, hablar de las bendiciones y de las victorias que hemos alcanzado. Y cuando alguien está atravesando una prueba, poder decirle ánimo. Ánimo, Dios está con nosotros, es una prueba, Dios está trabajando en tu corazón, Dios te está fortaleciendo, vuélvete a Cristo y orar e interceder por nuestros hermanos. ¿Cuál es el punto o el propósito, el mandamiento de tener comunión? ¿Por qué Dios nos manda a tener comunión? Es para animarnos a crecer mutuamente. El deseo de Dios es que todos los cristianos vivamos en unidad y en armonía los unos con los otros. Que podamos relacionarnos correctamente, que podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. La iglesia, entonces, con esto terminamos, son los cristianos del mundo. Pero es importante para reconocer cómo Dios quiere que nos relacionemos con un grupo más pequeño de creyentes, es importante que nosotros asistamos a una iglesia
le llamamos local. La iglesia es todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, pero necesitamos buscar ese lugar que mencionamos hace un ratito, donde poder crecer, donde poder ser bendecidos y donde poder ser útiles para bendición y crecimiento en la vida de otros creyentes. El propósito de una iglesia local entonces es enseñar, compartir, alabar y servir. Instruir, compartir, alabar y servir. Para eso, Dios nos manda capacitarnos constantemente. Espero que esta enseñanza pueda quedarles guardada en el corazón. Espero que podamos entender todos los que estamos, todos los que pertenecemos a este ministerio, podamos entender que para eso nos llamó el Señor, para aprender, para ayudarnos, para compartir de lo que Dios nos ha dado, para alabar, adorar al Señor, para vivir en oración y para servirnos los unos a los otros. Eso es lo que Dios ha planeado para la iglesia. Y hermano, no te quedes solamente estacionado en esa iglesia, en pensar que eres parte de una iglesia. Sirve para la iglesia, sirve en la iglesia. De verdad te invito a que puedas pensar y que puedas orar y puedas decirle a Dios qué dones me has dado, qué talentos me has dado para poder ser bendición para mi iglesia. La iglesia necesita de nuestro servicio. La iglesia crece con nuestro servicio. No solamente decir vamos a orar por la iglesia. Tienes que ser activo en la iglesia. Y la iglesia, todo esto que hace es para compartir el evangelio. Tenemos que caminar, dar el siguiente paso. Piensa, decimos, estamos esperando el regreso de nuestro Señor, estamos camino al cielo. Sí, pero dice la Biblia que el Señor está preparando un lugar para los que le aman. Y ¿sabes qué? Seguramente que hay mucho lugar, aún todavía, que Dios nos ha encomendado. Ve y predícales, ve y haz discípulos, animémonos, busca la oportunidad, vuélvete un pescador de hombres, vuélvete un cazador de almas. Eso es lo que Dios nos ha encomendado. Muy pronto vamos a empezar a salir a las calles, a hablarle a las personas, a dar folletos. Ahora que ya estamos nuevamente, podemos salir con mucha precaución y con todo, pero necesitamos predicar, necesitamos hablar del Señor Jesucristo. Una iglesia que no predica el evangelio, que no evangeliza, es una iglesia que no está dando fruto. Y eso le pasó, piensen en esto, eso le pasó a la iglesia de Jerusalén, al pueblo de Israel, a los judíos. Le dijo el Señor Jesucristo, cuando se acercó a la higuera, que buscaba fruto y no halló, solamente halló hojas. Entonces, anímense, oremos y vamos a cumplir con el poder del Espíritu Santo, confiando en el Espíritu Santo. Vamos a cumplir con el mandamiento de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón porque estamos seguros que nuestras oraciones han sido con incredulidad. Estamos seguros, Dios, que no hemos sido, Señor, no hemos cumplido con los mandamientos que nos has dado de poder motivarnos al amor, de poder amar los unos a los otros. Señor, nos damos cuenta que nuestro amor sigue siendo muy humano, que es un amor muy de conveniencia. Señor, te pedimos, Dios, líbranos de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Líbranos, Dios, de esos peligros, Señor, de la hipocresía, de la falsedad, de la religiosidad. Dios, reconocemos que la santidad no es algo que se consigue en un supermercado. La consagración a ti es algo que surge en el corazón y que da como resultado una vida transformada, una vida de santidad. Señor bendito, aquí estamos para ofrecerte nuestra vida, nuestro corazón. Señor, reconocemos nuestra necesidad, que tu Espíritu nos fortalezca, nos guíe,
nos una. Señor, bendícenos como iglesia, bendícenos como individuos, fortalece nuestra fe, Dios Santo. Oramos a ti con todo nuestro corazón. Te pedimos que nos libres de los hombres malos y de los perversos. Te pedimos, Dios, que en los momentos de prueba tu gracia, Dios, nos fortalezca y nuestra fe no falte. Te pedimos que nos reveles a Cristo. Señor, te pedimos que nos reveles al Padre. Te pedimos que el Espíritu Santo nos alumbre y nos llene de poder. Te pedimos que nuestros hogares sean llenos de ti, que nuestras vidas sean instrumentos de poder, Dios, para alcanzar más almas. Padre, te pedimos por nuestra salud física, te pedimos por nuestra salud espiritual, por nuestra salud emocional y mental. Te pedimos que nos guíes cada día, cada momento, a cumplir con lo que nos has encomendado. Líbranos de todo mal, bendice nuestro trabajo y llénanos, Dios, llénanos de ti, Señor, para poder glorificarte, Dios. Señor, te amamos, te bendecimos, te alabamos, Cristo bendito. Gracias, Padre, gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Haz esto, Dios, en esta iglesia. Haznos verdaderamente unidos, verdaderamente, Dios, apasionados por Jesucristo. Te pedimos esto con todo nuestro corazón y te damos gracias, Señor, por lo que harás en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo, les mandamos un fuerte, un gran saludo. Estamos aquí para servirles. Les invitamos a que compartan con sus contactos en sus diferentes redes sociales. Y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana, 7:30, estudio por Zoom. Nos vemos el viernes 6:30 y el domingo 10:30 en la iglesia de Nesa, 5 de la tarde en la iglesia Ciudad de México, en la zona sur. Que Dios los bendiga, que Dios les dé paz. Shalom.